¿Es el sol peruano la moneda más sólida de Latinoamérica? Así comienza el año con esa afirmación el Banco Central de Reserva del Perú, que emite un comunicado con unas cifras que pueden incluso llegar a asombrar. A ver, estamos hablando de un sol del Perú que se ha depreciado frente al dólar únicamente un 1.5% durante el año 2024. Es decir, cerró el año con un cambio de 3.76 soles por dólar, y eso quiere decir que apenas ha perdido 1.5% de su valor frente a la moneda estadounidense durante el año. Revisemos. A ver, el real brasileño ha perdido 27.5%, el peso mexicano casi 22%, el chileno casi 12.5% y el colombiano 13.68%. Es evidente que desde esa perspectiva el BCR tiene argumentos muy sólidos a su favor. Más si entendemos que, a ver, desde el año 2000 ya, estamos hablando ya prácticamente de un cuarto de siglo, el sol solamente se ha depreciado 5.5% frente al dólar, y esto en el caso del real brasileño supera el 200%, el 213, 111 en el caso del peso mexicano, 73% en el caso del peso chileno y casi 100% en el caso colombiano. Entonces, claro, el BCR nos dice esto es porque tenemos fundamentos macroeconómicos muy sólidos, porque el BCR tiene respetabilidad y además tiene una política monetaria que también es respaldada, es apreciada. Todo lo contrario, por ejemplo, a lo que ha pasado en Argentina en los últimos años, ¿no? Javier Milei dice que quiere cerrar el Banco Central de Reserva, entre otras porque el Banco Central ha sido pues influido, permeable políticamente y ha emitido plata. Emites plata, hay más inflación, te deprecias frente al dólar, etcétera, etcétera. Eso no ha pasado en el Perú. Hay algo bien importante, que es el alto nivel de reservas internacionales que tiene el Perú. Es decir, al tú tener tu plata o una buena cantidad de plata afuera, que en el caso del Perú son aproximadamente 80.000 millones de dólares, que es un poquito menos del tercio del PBI, pues evidentemente tus posibilidades de obtener crédito como país, de ser respetado ante las instituciones internacionales, es más acentuada. Y algo bien importante, que es la balanza comercial en términos de superávit. Es decir, el Perú exporta más de lo que importa, ¿no? Ingresa más plata de la que sale para comprar bienes. Y estamos hablando aproximadamente un superávit, favorable al Perú de casi 25.000 millones de dólares. Todavía no están las cifras oficiales cerradas, pero debe estar en torno a los 25.000 millones de dólares durante el año 2024. Esto además te lleva a una inflación de menos de 2%, que es algo inédito en América Latina. Después del trauma hiperinflacionario de los 80s, pues han pasado 27 años y 11 meses ya con inflación menor al 10%, es decir, con inflación de solamente un dígito. Entonces, son números que evidentemente respaldan ese optimismo. Pero es un optimismo que debe ser también cauteloso, ¿no? Esa solidez relativa del sol peruano no implica que necesariamente la economía del Perú corresponda a estas otras con las que se comparan. No solamente en términos de tamaño, vamos en términos de PBI per cápita, no solamente por Producto Bruto Interno, sino de lo que el producto equivale para cada habitante de un país, que por supuesto tiene mil matices. Están los temas de desigualdad, la calidad de los servicios, etcétera, etcétera. Pero es un primer indicador que te habla no solamente del tamaño de la economía, sino de la calidad de vida que pueden tener las personas. Y utilizo comparaciones de Statista para tener, digamos, un mismo referente. El Perú tiene 7.800 dólares de PBI per cápita. El más cercano dentro de estos países con los que se les suele comparar es Colombia, de 6.980 dólares. Que Colombia, a pesar de todo, tiene fortaleza frente al Perú. No solamente fortalezas en infraestructura y, según el propio Banco Mundial, en la facilidad para hacer negocios, sino probablemente tradicionalmente ha tenido un sistema educativo más sólido, por ejemplo, que el Perú. Pero vámonos un poquito más. México, ¿no? Ese México que tiene una moneda mucho menos sólida, tiene un PBI per cápita de casi 14.000 dólares, 13.900 dólares.
Argentina, ¿no? De la que tanto se habla del ajuste de Milei, porque claro, era un despelote todo este tema inflacionario y de emisión de dinero, de regulaciones, que es algo que también nos toca a nosotros, ojo, ¿no? El tema sobreregulatorio, la calidad de los servicios públicos, etcétera. Esa Argentina pues tiene 13.700 dólares de PBI per cápita. Y ustedes me dirán, el tamaño del país, sí, el tamaño del país influye en algo, pero evidentemente tenemos países al otro lado del charco, ¿no? O mejor dicho, al frente del Pacífico, como Corea del Sur y los demás tigres asiáticos que multiplican, ¿no? Multiplican el PBI per cápita del Perú. Entonces ahí hay que tomarlo con cierta cautela, ¿no? Es un optimismo que tiene que moderarse. ¿Por qué? Porque, a ver, estamos entrando en un año preelectoral. El Estado peruano ha puesto como nombre para el año 2025, ¿no? El de la recuperación del desarrollo y la estabilidad económica. Y eso, claro, quiere jugar un argumento también a favor del gobierno de Dina Boluarte, de decir, nosotros representamos la estabilidad, estamos yendo, ¿no? En esta dirección, por favor, no me muevan la mesa, no me muevan la silla, no me vayan a vacar, ¿no? En otras palabras. Y estos números que estamos comentando pueden ser definitivamente un buen inicio para el gobierno, pero conspiran varios temas. Hoy se ha anunciado, para empezar, que la medición de la pobreza multidimensional tendrá otra metodología, ¿no? Tendrá un solo indicador, a diferencia de estos 29 indicadores. La pobreza multidimensional es la que va más allá de la pobreza monetaria. Hace algunos días conversábamos de este tema de cuál es la línea de pobreza en el Perú a propósito del sueldo mínimo, que está más o menos en 445 soles, pero la multidimensional nos habla de muchas cosas más, ¿no? Nos habla desde la anemia de los niños hasta la capacidad de tener servicios básicos esenciales. Eran 29 indicadores los que se utilizaban, y esto hacía pues una lectura muy difícil que, según gremios como COMEX, estaremos en aproximadamente 30% de pobreza multidimensional. Nos acercamos a los 10 millones. Lo que se le pide ahora al INEI es que tenga un indicador único, y hay quienes señalan que esto va a servir para maquillar las cifras. Recordarán cómo el año pasado se atrasaron las cifras de pobreza del INEI porque la señora Boluarte no estaba conforme, ¿no? Se atrasaron unas horas, en realidad fue esto. Entonces dice que se está imponiendo al INEI criterios que rompen con su autonomía, y hay otros que señalan que no. Hay especialistas que dicen que sí, que es una buena decisión. Vamos a ver qué cosa ocurre. Vamos a ver si esas cifras reflejan la realidad o van con algún maquillaje, que es de lo que nos está hablando probablemente el gobierno, de mandar un mensaje positivo y decir, nosotros estamos trabajando para que nos vaya mejor. Pero el otro punto muy importante, muy importante, es el que tiene que ver con el hecho de que entramos a un año preelectoral. Las elecciones, si la señora se queda, van a ser en abril del año 26, al menos la primera vuelta, porque seguramente habrá dos, y eso evidentemente cambia las reglas de juego, cambia las expectativas económicas. ¿Por qué? Porque este crecimiento, que ha sido pues alrededor del 3% para el 24, se esperaba un poco más para el 25, evidentemente va a estar influido por la cantidad de inversión. Y cuando la inversión se acobarda, cuando el inversionista se guarda, cuando el inversionista y el empresario aguanta sus decisiones de meterle plata a la economía, cuando hay incertidumbre política, evidentemente. Y entonces, claro, allí vamos a ir viendo cómo van jugando las fichas en el año 26, porque hay quienes, claro, hay una línea de economistas que te dicen, para crecer y para salir de la pobreza, inversión y crecimiento, y solamente inversión y crecimiento. El crecimiento basta por sí mismo para sacarnos. Pero por el otro lado, como hemos visto en los últimos años, la cosa a veces no es tan sencilla. Hay un entorno internacional, hay un entorno político interno, etcétera, etcétera, que pueden complicar la situación. Y ahí está el papel del Estado. Y el inversionista reacciona mucho ante ese mensaje de estabilidad o no. ¿Qué pasó cuando salió Pedro Castillo? ¿No? Que es lo más cerca que hemos estado, digamos, a que ese mensaje de estabilidad se fuera al demonio. Hay otros que decían, oye, no, qué miedosos, no va a pasar nada. Pues bien, hubo un 11% de fuga de capitales
11% del PBI, ¿eh? Estamos hablando de una cosa fenomenal, ¿no? El 11% de tu Producto Bruto Interno que salió del país aterrorizado, hay que decirlo, ¿no? Por el caos que se podía venir, ¿no? Había quienes temían, pues, un experimento estatista, pero había otros que sencillamente decían esto no va a ser un ambiente favorable para la inversión. El gobierno de Castillo implosionó finalmente. Y claro, lo que va a ver la inversión este año para ver si el sol peruano sigue siendo esa moneda más sólida, y claro, ni Castillo pudo sacar a Velarde del BCR, ciertamente, o sea, los fundamentos macroeconómicos han sido tan sólidos que ni Castillo, en medio de este carrusel de ministros y de funcionarios y de poner al Estado patas arriba, pudo sacar a Julio Velarde de la presidencia del Banco Central de Reserva. Pero evidentemente, claro, la incertidumbre frente a que una opción radical de un lado del espectro o del otro que colisione con el mensaje para esa inversión necesaria para el crecimiento, etcétera, etcétera, en este círculo virtuoso, esperamos, evidentemente va a tener que ver con esto. Y con este PBI pues de menos de $8.000 per cápita, y eso que uso las cifras de estatista, porque los economistas nacionales usan incluso cifras menores, no es tampoco que la tenemos, ¿no? Que la economía peruana la tiene segura, que la tiene sólida. Lo que tiene sólido son sus fundamentos macroeconómicos, pero la comprensión, ¿no?, de que el crecimiento es el que finalmente sacará más gente de la pobreza y que el Estado, por supuesto, tiene que hacer su papel, tiene que cumplir su papel, porque el Estado como está, que viene en una crisis muy pronunciada en los últimos años, con servicios públicos que no son los que debería proveer, con una salud pública que no es la que debería proveer, con una educación que no es la que debería proveer, con una infraestructura que no es la que tendría que tener una economía con las características del Perú, te hace pensar que, por supuesto, ese discurso macroeconómico es solamente una parte de la tabla. Y son variables que se deberían procesar en el debate electoral. El que agarre, ¿no?, el que empuñe las banderas del cambio con todas estas características que estamos señalando y de alguna manera proyecte un mensaje sencillo, emocional, emocionante, ¿no?, que le haga finalmente recuperar la expectativa a la población, es probablemente el que pueda llegar a la recta final. Si el mensaje va por el lado de la destrucción, por el lado de finalmente tirarse abajo esto que sabemos pues que un par de las patas de la mesa están bien y las otras no tanto, pero si lo que quieres es tumbarte la mesa del todo, es probable que esa fortaleza del sol, solidez vamos a decirla, ¿no?, todavía le falta la fortaleza, pero la solidez no vaya a persistir en el tiempo.